Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos un miércoles más a esta tertulia ciudadana que sigue siendo, como ven ustedes, por videoconferencia, pero que ya estamos pensando prontito estar en los estudios centrales de I+, Televisión y Onda Cero Puerto Llano. Pero en principio esta semana y la que viene, seguiremos así a través de las redes, a través del Zoom. Don Toni Marquina, buenos días. Hola, muy buenos días otra vez. ¿Qué tal Un está? placer. Sí, pues muy bien. Buenos días. Aquí en buena compañía, pasar otra buena mañana. Digo buenos días a los televidentes y a los oyentes que antes no te han oído. Claro. Cierto es. David García, buenos días. Buenos días, un placer siempre estar aquí, debatiendo con mis compañeros. Don Orlando Porras, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hoy ya en la calle, mira, estoy en... Se te ve con mucha luz, sí, el sonido es bueno. Sí, estoy fuera, estoy en el porche. Sí, qué gozada. Una mañana preciosa. Y es una mañana magnífica, todo azul, el cielo azul. La temperatura que hay ahora es la más agradable de todo el año. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos y soleados días para todos. Bueno, pues ya que os he presentado a los cuatro, hoy no tenemos a nuestra querida amiga Marian Moore por razones laborales. Vamos a comenzar y plantear el primero de los temas, ¿no? El presidente del gobierno ha solicitado la ampliación del estado de alarma para un mes. Bueno, esto era cuando yo lo escribí, hace tan solo unos días. En estos momentos que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, parece ser que el estado de alarma se va a ampliar en 15 días, dado que ha llegado a un acuerdo con el grupo Ciudadanos, al que yo felicito por esa estrategia nueva que están teniendo, ¿no? Yo os quiero preguntar, y voy a empezar por Toni Marquina, si estáis de acuerdo o no en esta ampliación del estado de alarma, si entendéis los motivos por los cuales se toma esta decisión y también que me comentéis cómo hemos pasado a la fase 1, cómo valoráis ese pase a la fase 1 en la provincia de Ciudad Real. Don Toni Marquina, los micrófonos y las cámaras son tuyas. Muchas gracias. Bueno, para empezar, yo lo que voy a decir que evidentemente en cuanto a este estado de alarma, esta prórroga, yo sí la veo coherente en principio, sobre todo habida cuenta de lo que pasó en esos primeros momentos en que nos dejaron salir con los menores, en algunos casos, no en la mayoría, pero salir con los menores y bueno, un poquito más de libertad para salir, en que a algunas personas se les fue de las manos, hubo aglomeraciones y hubo, bueno, pues ciertos hacinamientos en la calle indebidos. Y por lo tanto, si no hay estado de alarma, yo creo que esto, pues ya digo que se nos podía haber ido de las manos y lo veo necesario para aplicar un plan de desescalada o cualquier otro plan, conociéndonos y habida cuenta de circunstancias. Es la mayoría. Y sobre el hecho de, no quiero dejar de pasar ese intento que se ha tenido de ampliarlo durante un mes, puesto que, bueno, yo creo que la prórroga en todo caso ha de ser de 15 en 15 días, que un mes es muy largo, es algo que hay que debatir desde luego en paridad con el resto de grupos políticos y es asesorado en cualquier caso de toda clase de expertos, y como ya digo, expertos independientes y objetivos del propio gobierno, de los que pueden aportar los otros grupos políticos, pero como digo siempre, expertos de verdad, no expertos que lo que hagan es justificar lo que uno quiere hacer o dar palmaditas en el hombro. Y es que, insisto, y por eso también la necesidad de que se prorrogue el estado de alarma, como la necesidad de que se haga de 15 en 15 días, puesto que si es una enfermedad con un efecto y contagios evolutivamente variables, pues hay que evaluarlo conforme esto vaya cambiando y vaya evolucionando aquel instante, que puede ser progresivo o puede ser regresivo, y por lo tanto un mes es dejar pues al albur del gobierno, ¿no? Y no de casi ya de datos científicos o objetivos, prorrogarlo o no prorrogarlo. Y sobre ya para acabar, sobre el cambio de fase a la fase 1, hombre, al haber bajado los muertos, los ingresos también en las UCIs, el número de contagios, es lógico pasar a la fase 1 y yo además lo celebro, como ya lo decía en anteriores tertulias, que contra antes pasemos mejor, sobre todo para la economía, que se vaya reactivando. Cuanto antes se cambie de fase, si se superan esos requisitos sanitarios, pues la economía puede empezar a brotar
poco a poco de nuevo, se evita su paralización, una paralización más prolongada porque lo ha estado, y hay igualmente la consecuente destrucción de puestos de trabajo, empresas autónomos y entre otros. Por introducir un matiz más en esta tertulia, valorar también, yo creo que positiva, la aportación del Grupo Ciudadanos. Adelante, David García. Bueno, sobre la prolongación del estado de alarma, yo soy partidario de prolongarlo hasta el final de la desescalada. Sí, es verdad que debe ser cada 15 días y ha sido un error intentar meter ahí un 30 días, aunque es verdad que ahí es donde se demuestra que se puede hacer oposición digna, son 30 días, y ya nos ha dicho, pues, mira, 30 días no puede ser, tiene que ser de 15 días en 15 días para ir controlando. Soy partidario del estado de alarma porque cuando se hicieron las cosas nada más decretarlo, ligaron muchas prestaciones y muchas medidas al estado de alarma. Por lo tanto, de caer el estado de alarma, caerían muchas prestaciones, caerían muchos aspectos sociales que perjudicarían socialmente a todos no, al que la afecte. Por ejemplo, de ayer había un tema también que era la conciliación. Ahora mismo los padres pueden pedir la reducción del horario laboral, con ello también reducen el sueldo, evidentemente, pero pueden reducirlo hasta el 100%. ¿Qué pasa? Que eso está ligado al estado de alarma. Si los colegios no abren y no puede, en teoría, ir nadie que no tenga relación con la casa y los padres tienen que salir a trabajar, tendremos un problema social de conciliación. Por lo tanto, seguramente podemos entrar en el debate de que es erróneo haber ligado una cosa a la otra. Y quizás si tienen que prorrogar 15 días, sea ese lo que se pida desde algunos partidos políticos de la oposición, que se desliguen, por ejemplo, ese aspecto. Por lo demás, al fin y al cabo, el estado de alarma que viene siendo, las comunidades autónomas siguen teniendo las competencias, lo único que al final la última palabra la tiene el gobierno, que son las comunidades que están gestionando cada parte, y en parte es normal, porque son los que más conocen el terreno, son los que deben de actuar sobre eso, pero al fin y al cabo están dirigidos por un mando supremo. Creo que tampoco es nada malo aguantarlo un mes, y no creo que esté coartando la libertad tampoco de nadie, porque al fin y al cabo, si estás en la fase 0, lo mismo da que al final el mando único te diga no puede ser, a que tú digas, mira, yo no me veo capacitado para ir a la fase 1, por lo tanto, tampoco creo que esté nada, sino son circunstancias propias de cada comunidad. Y respecto a pasar a la fase 1, bueno, tengo la parte alegre de que vamos subiendo, pero moderadamente, porque Vamos con Orlando Porras. Vamos a ver, mira, o tenemos 70 canales de televisión o vemos de 10.000 formas lo que está pasando. O sea, para mí es claramente una huida hacia adelante, porque me parece ya que este país está dirigido por una persona que le sobrepasa todo, cubierto por un equipo de trabajo que ya oírlos es, no sé, deprimente, o sea, porque oír al rufián, o ir al Ministerio de Agricultura, o ir en el caso de las cuarentenas, a los turistas que vengan a España, pues yo no sé si eso es querer quebrar el país o que ya está quebrando, que es lo que yo pienso. El que este señor haya solicitado 15 días, no nos equivoquemos, vamos a ver, vamos a ser realistas. Ha intentado hacer de menos totalmente a Ciudadanos, o sea, no le pongamos vendas y medallas a nadie. No tenemos 30 días porque los vascos y los independentistas ya prácticamente lo que querían era modificar la Constitución, y eso lo sabe muy bien nuestro jurista. O sea, les han pedido prácticamente que saquen a los presos, tanto independentistas como etarras, de las cárceles. Prácticamente les han pedido eso. A cambio, no ha podido negociar con ellos porque ya hubiese sido tener que modificar la Constitución, y por eso han negociado otra vez con Ciudadanos, y Ciudadanos ha llegado y le ha dicho no, 15 días. Ciudadanos me parece lo más respetable del mundo, pero está bailando al son que toca
y lo que está haciendo es una otra huida hacia adelante. Se le está viendo la mitad de los buenos políticos que tiene. Era para mí, la Inés Arrimada era el futuro de este país porque lo demostró en Cataluña. Yo creo que ha mamado la prepotencia de su anterior jefe y las ganas de poder, y se le ha ido de las manos porque se ha demostrado que a llegar a puntos tan altos como es presidencias del gobierno hay que tener, digamos, demasiada capacidad, que para mí ni tiene el presidente este, o sea, porque está dando palos de ciego continuamente ya, o sea, ya es un desbarajuste total. Pero que está valorando a Marcos de Quinto y a Guijartas como buenos políticos. Ahora mismo, tú puedes mirar las cosas como tú quieras. Yo miro las cosas reales, ¿me entiendes? O sea, yo sé que hay una partida en este país que van a defender a capa y espada a una persona que ahora mismo está discutida en el mundo entero, en Europa, en Estados Unidos. No nos desviamos, nos estamos desviando, ¿eh? Bueno, es que me está... Entonces, lo que te quiero decir con esto... Déjame que te quiero decir... Orlando, un matiz. Nos estamos desviando, no estamos hablando ahora del presidente. No, yo no me estoy desviando para nada. Estoy diciendo... Déjame que termine. Estoy diciendo... Déjame. El tercer punto sí hablaremos del presidente. Pero sí me parece muy bien, pero si voy a hablar... Si es que prácticamente... Es que los 3 puntos... Los 3 puntos se untan. Pero Orlando, déjame que termine, por favor. Vale. Creo que en estos momentos no estamos hablando del presidente de gobierno. Estoy preguntando, pues lógicamente, qué os parece la prolongación del estado de alarma y también qué os parece el pase a la fase 1 en la provincia de Tú aquí en la pregunta dices, el presidente del gobierno ha solicitado. Sí, y están diciendo que están... Pero ha solicitado... Si tú me dejas, yo te lo aclaro. Pero si no, tú me quieres aclarar y me quieres llevar a un terreno que yo no voy, porque para mí el presidente del gobierno... El presidente del gobierno es el que tiene... No te llevar a ningún terreno, que no me interesa llevarte a ningún terreno. Es decir, que no. No, cada uno tenemos nuestra opinión para esto. No te equivoques. Mira, yo me he reído cuando has dicho que se le van los mejores. Si de Quintos es un gran político... No, pues, es que ya es de lo mejor que le queda, porque los otros se le han ido. Por favor. No, pero es que ya no le queda más. Es que ya no le queda más. Este hombre, además de tener muchos millones, gracias que tiene esa suerte... Que te estoy diciendo. Es que sabes una cosa, en esta política... El político tiene poco, pero bueno, pero es una opinión. En este país los políticos son socialistas del PP y de Ciudadanos, también son multimillonarios. Tengo muchos amigos, Tengo muchos amigos socialistas que tienen mucha pasta, mucha. Está bien para ellos, si nadie... Y son socialistas, o sea, no mezclemos las churras con las merinas. A ver qué nos dicen. Bueno, pero lo que yo quiero decir, que es algo que tú preguntas aquí, el presidente del gobierno ha solicitado la ampliación. El presidente del gobierno está solicitando 30 empezó con 50 días. Luego ya lo bajó a 30 y ahora ya 15 porque, claro, ya tenía que admitir, bueno, lo de los vascos, o sea, ¿a ti te parece bien de que tú no puedas ir a Toledo y los vascos sí puedan ir de Vitoria a Bilbao? ¿A ti te parece bien? El Ministerio de Sanidad, que es el que manda. Bueno, pero que te estoy diciendo, pero que a ti te parece bien que los vascos puedan ir de Vitoria a San Sebastián y a Bilbao sin ningún problema. El Ministerio de Sanidad y estamos en fase 1 y la acepto. Yo respeto al Ministerio de Sanidad, pero aquí necesitamos una coherencia y no hay coherencia en nada. O sea, tú no puedes reunir a 10 personas... Me parece que si buscas coherencia, no la busques en la política española. Manuel Tabas. Bueno, pero estamos hablando de un tema muy serio. Si me hablas de economía, si me hablas de laboral, en un estado normal, vale. Pero ahora estamos hablando de un tema muy serio y no se puede jugar. Bueno, ya se ha jugado bastante. Bueno, deja que hable Manuel Tabas, hombre. Oye, yo estaba hablando del tiempo que tú me has permitido. Pero vamos, lo que te quiero decir es que para mí no hay valoración en esto. Porque va dando palos de ciegos según. Vale, pues y si le hubieran dado 50 días, lo ideal hubiera sido ya hasta septiembre. Ya hubiera sido lo ideal. No, lo ideal es que ya... Que se hubiera ido cogido el Falcon y se hubiera ido con la parienta de vacaciones hasta septiembre. Eso hubiera sido lo ideal. Nunca de nuestras casas. Pero cuidado que igual lo busca. Hasta el año 2040. Ya está, eso es lo ideal según tú. Manuel, lo ideal para él es que le hubieran dado 50 días, coge las vacaciones de agosto, ¿me entiendes? Aquí es la única diferencia, que es que unos ven las cosas como se las quieren formar y otros los vemos como es prácticamente la realidad. Ya veo que no dejas que hable Manuel. Venga, Manuel. No, bueno. Eres tú. Yo te respondo, Manuel. Perdona, caballo. Nada, tranquilo, que de todas formas de ti aprendemos. Cada día un poco más.
Vamos a ver, De mí, Manolo, yo de ti sí podré aprender, tú de mí poco. lo del tiempo es lo menos importante. Soy dos crash. Gracias. Lo del tiempo es lo menos importante. Es decir, los primeros 15 días son los que se pide que lo apruebe el Ejecutivo sin necesidad de la autorización del Congreso. Después, las prórrogas pueden ser de 15 días, un mes o de 5 meses. Es decir, el tiempo es lo de menos, porque cuando las medidas excepcionales terminan, a los 3 días, aunque se haya prorrogado por un mes, a los 3 días se puede levantar un estado de alarma. Entonces, a mí lo del tiempo... De esta manera, Manolo, que me parece muy correcto. Ana Manuel, por favor. Ahora, lo que sí es cierto es que yo, en mi humilde opinión, ni estoy de acuerdo ni entiendo los motivos. ¿Por qué? Porque en nuestra legislación ordinaria tenemos las suficientes leyes para poder hacerlo. Tenemos la ley de salud pública, tenemos la ley de medidas especiales, la ley de protección civil y la ley de seguridad nacional. Y si estas no fueran suficientes, desde los 3 poderes que tenemos el legislativo, que puede legislar de urgencia en cualquier momento una ley específica para una comunidad autónoma o para el conjunto de España. Lo único que cambia ahora mismo es que si no hubiese estado de alarma, se sustituye el mando único en una persona y pasan las competencias a las comunidades autónomas, que es las que la tienen transferida en materia de sanidad. El estado de alarma no es el único instrumento. En otros países hemos visto que no lo necesitan. Por ejemplo, Alemania utiliza leyes federales, incluso Italia lo hace a base de decretos. Y la única inconveniente es que, según nuestro presidente, no tenemos un plan B. Sí lo tenemos. Ni C, ni D. Claro, el estado de alarma no está ligado a los ERTE ni a las ayudas que precisen las personas necesitadas y que están perdiendo su trabajo. Expertos juristas y constitucionalistas dicen que son decretos que aprueba el gobierno y esos decretos simplemente se modifican y se les quita la coletilla de estado de alarma. Y vamos a seguir teniendo a las personas que los necesitan las ayudas que el Estado precisa. Gobierne el PP o gobierne el PSOE. Por lo tanto, para mí no es tan necesario un estado de alarma. Las comunidades autónomas ahora mismo están preparadas suficientemente y nosotros los ciudadanos... Toda la razón del mundo. La elección y somos conscientes para cuidarnos y para adoptar las medidas. Tú lo has dicho. Esa es un mi minuto. De todas formas, un pequeño inciso. Yo viendo la calidad de algunos decretos que salen y con la urgencia en que se pronuncian, hay muchos fallos y gobernar también a golpe de decretazo es peligroso porque se puede quedar una norma permanente que luego pueda ser indeseada y no con la temporalidad deseada, cosa que el estado de alarma a priori sí permite. Esa es la diferencia, yo creo que más interesante a nivel jurídico, bajo mi punto de vista también, desde luego humilde. Y hombre, yo he visto las circunstancias de que la gente no se toma en serio, mucha gente, tampoco quiero generalizar, mucha gente no se toma en serio las medidas y responsabilidad, algunas personas no son responsables y vamos todos en el mismo barco y por 4 puede ser que nos afecten a todos, pues hombre, yo creo que sí se necesita, por hacer redundante mis argumentos, ese estado de alarma, por lo menos de momento. 1 minuto máximo cada uno para que me digáis cuándo prevéis, de seguir así, que afortunadamente las cosas van mejorando, cuándo prevéis que podemos pasar a la fase 2. Tony. Yo creo que enseguida, yo creo que incluso la semana que viene se podría, si se quisiese pasar, ¿por qué no? Yo creo que vamos bien, yo creo que vamos bastante bien. David García. Antes de la normalidad o la fase 2, mejor dicho, la fase 2, no creo que sea difícil llegar a pasar. Creo que el problema principal y la dificultad está de pasar de la 0 a la 1, porque es cuando más reticente. Y luego también, pero por lo mismo, y le respondo porque no me puedo callar, a Manuel sobre lo del mando único. Sí es verdad que se han equivocado a lo mejor en ligado de tener las cosas al estado de alarma, pero las cosas son como son. Y se puede decir, yo te apoyo que estado de alarma, pero tienes que quitar esto, y así en el siguiente estado de alarma no lo apoyas. Lo que no puedes hacer es personas y políticos que no han apoyado las prestaciones sociales ahora digan que la culpa es del gobierno. ¿Y qué ha propuesto? Te voy a decir yo qué ha propuesto. Aparte de nada del populismo de 4 bulos y luego el luto oficial. Vale, el luto oficial, pero eso que soluciona. Joder, es que estamos aquí haciendo algunas cosas también que me da igual que usted le haya equivocado. A mí como si me hacen una moción de censura y quitan a Pedro Sánchez, que no tendría que ser consecuente con lo que haga, pero es que estamos criticando
todo. Y sí es verdad que el mando único, pero cada comunidad tiene unos índices. Y el País Vasco o el norte tiene a lo mejor menos índices que nosotros. Y sí, Pedro Sánchez es el ridículo, según decía Orlando, al mundo mundial. Pues cógete el New York Times, los periódicos de Suiza, a ver si dicen que a lo mejor se equivoca tanto. Vamos con Orlando Porras. Vamos a ver, no voy a contestar porque es absurdo. O sea, con referente a este señor que preside este gobierno, porque a mí no me preside, por desgracia vivo, soy español y tengo que admitirlo. Yo es que considero que ya pasar de una fase a otra es la cosa más absurda del mundo, Julián. Porque tú ahora mismo, si te das una vuelta por Puerto Llano, por la provincia, prácticamente la gente, exceptuando cambiar de provincia, pues funciona ya pues como si esto fuera no la 2, la 3 y la 4. O sea, lo único que hace falta es que tengan un poco de coherencia, lo hagan todo con cierta similitud y que el país evolucione a la vez, no que lo vayan cambiando, pues hoy Madrid si presentas esto, mañana el otro, mañana si eres Granada presentas esto, si eres... Lo único que se necesita es coherencia también a la hora de dejar funcionar, como dice Manolo, que lleva toda la razón del mundo, que ya somos mayos fritos, que jodan a quien no cumple las normas. Si ahora dicen, bueno, porque lo de las mascarillas es un cachondeo, ahora ya las tenemos que llevar hasta el cine. Entonces, lo que digo yo es que si vas por la calle y no llevas la mascarilla, que te jodan. Así de claro. O sea, yo soy cazador y hay una norma en la caza, en las monterías, que no está permitido llevar 2 rifles al puesto, ¿vale? Y 2 personas con 2 rifles. Cuando yo veo a alguien en un puesto a lo mío con 2 personas con 2 rifles, no les dejo montear, no me callo, porque es un peligro para todos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, me parece muy coherente, pero ya esto de las fases, bueno, pues es un relleno a periódicos, un relleno a informativos, que es lo que se busca ahora. Manuel Tabas. Porque la gente va a hacer lo que cree conveniente. Sí, hombre, el pasar de fase lo bueno que tiene es que reactiva la economía y pequeños comercios y bares, por ejemplo, como el de David, pues pueden abrir y pueden realizar ya una actividad que antes no les estaba permitida. Después, bien, como tú dices también y como es lo normal, es decir, va a depender de nosotros, es decir, claro, sí que somos nosotros los que si nos cuidamos y si atendemos y si cumplimos lo que está establecido, pues las cosas van a ir bien. Si tú tienes una panadería y le dices a la gente que entre de uno en uno cada vez que salga uno, ¿me entiendes? Yo estoy en un pueblo en San Lorenzo de Calatrava que el de la tienda, de verdad, Manolo, el de la tiendecita aquí no deja pasar a la gente. Lo está consumiendo Orlando, así que ya hemos terminado por esta, no pasa nada. Y por esta ocasión. Que no, Manolo, que no, que sabes que no, tú pero, y yo que sí tienes razón. Es la realidad, pero sí es que es lo que estamos hablando. El problema es que David, por ejemplo, ahora podían entrar, yo que sé, vamos a suponer, 15 personas en su bar y ahora solo van a poder entrar 3. Manuel Tabas, Orlando 2, no quiero que seas. Vale. Señoras Me lo apunto. y señores, gracias por su atención. Vamos a hacer un pequeño inciso, un pequeño descanso, pero volvemos inmediatamente con el segundo bloque. Hasta luego. Gracias. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho.
Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Estamos ya de vuelta, señoras y señores, en esta tertulia ciudadana y inmediatamente vamos a lanzar un nuevo tema para nuestros tertulianos. Voy a empezar por Tony Marquina. La Europa del Norte está callada ante la ruina económica que se avecina, aunque hay un movimiento, hay que decirlo, entre Francia y Alemania para solucionarlo. Yo os quiero preguntar si es el momento de creer en la unión auténtica europea, si la Europa del Norte en este caso va a ayudar a los países del sur como España, Italia, Grecia o Portugal, o si estamos por el contrario condenados a la intervención en forma de rescate, porque regalar no nos van a regalar nada. Don Tony Marquina. Eso cantaba Ilegales, ¿no? Que nadie regala nada. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Pero que te quería decir que yo a mi entender, vamos a ver, yo creo que sí que hay que creer en Europa y hay que luchar por Europa y una Europa justa, y entre todos, y lo que no nos guste, pues levantar la voz a todos los países que luego pues somos muy dóciles. Entonces no hay que hacer como Reino Unido, desde luego, que saltar a tremenda y pagar la espantá, sino que hay que luchar por las cosas. Pero vamos, que luego en la práctica, sí, efectivamente me temo que, por desgracia, y ojalá me equivoque, cada uno tirará por su lado y en fin, tirará para sus propios intereses, los oculte o los justifique de la forma que los justifique. Y en cuanto a la intervención, de momento, yo creo que de momento, a día de hoy, no va a haber intervención, aunque en el futuro no me extraña que lo hubiesen y que sea difícil que lo haya. Y no es difícil porque, evidentemente, la crisis venidera, a tenor de los datos económicos que ya están saliendo a la luz, que todos estamos ya también viendo a día de hoy, que son devastadores. Y bueno, que se prevé que se rebase la frontera del 3% de un déficit estructural, con lo cual, pues, es que tenemos un problema que no hemos visto de venir, un problema natural que ha surgido, que ni siquiera es cíclico, como otras crisis económicas, que es el del coronavirus, que ha paralizado la economía nacional, no hibernar, como se decía lo primero, sino paralizarla, seamos sinceros y objetivos, para atajar ante ese problema y esta enfermedad, ¿no?, sanitaria y económica. Y bueno, es que es el problema que ahora va a enfrentar el Estado también con para evitar o no la intervención, que ya digo que va a ser muy difícil, es que la mayoría de sus ingresos, que son a través de la recaudación, pues se ha visto paralizada porque no se ha movido la economía, se ha quedado congelada. Y esto es imposible, a mi sazón, recuperarlo, puesto que aunque se reactivase la economía y se cogiese impulso o aceleración, volver a recuperar el tiempo perdido es imposible. Eso que se ha dejado de ingresar, para mí va a ser irrecuperable, y a no ser que no viajemos en el tiempo. Ya para concluir, pues decir que en mi opinión, aunque de momento no se haga intervención, que bueno, como no se aparezca San Vicente Ferrer y obre un milagro, pues muy probablemente seamos intervenidos. Pues yo estoy de acuerdo en la exposición que ha hecho Tony Marquina. Indudablemente hay que creer en la Unión Europea, porque somos Europa y necesitamos Europa. Juntos sumamos y solos restamos. ¿El inconveniente qué es? Pues que estamos siempre en la eterna lucha del norte contra el sur y de los países pobres contra los países ricos. Y ese es el problema. Y en esto pues ha llegado Holanda con su ministro de Finanzas, que nos ha venido a contar el cuento de la fábula de la cigarra y la hormiga. Dice que nosotros, Italia, somos la cigarra, que hemos desoído las advertencias de austeridad en el verano, y cuando llega el invierno, pues lo que queremos son créditos, ayudas y subvenciones. Lo que olvida este buen señor, que se ha convertido en el malo de la película de Europa, es que es el mecanismo europeo de estabilidad, es la caja donde todos los países se ingresan con arreglo a sus PIB y con arreglo a sus habitantes. Y nosotros en este caso ingresamos 2 veces más que Holanda, y 4 veces más que Austria, que son principales países que quieren retirar las subvenciones. Y al final, Tony, si es que todo esto se reduce en cuestión de votos y votantes. Nosotros, Italia, incluso Francia, no reducimos el déficit. ¿Por qué? Porque tienes que subir impuestos y porque tienes que restringir mucha economía desde el pueblo. Y al final eso te pasa factura en las urnas. Y los países ricos, que en este caso son Alemania, Holanda y Austria, pues indudablemente el decir a sus votantes que a nosotros nos van a dar ayuda porque nuestro desequilibrio es negativo en este caso, pues también le pasa factura. Y eso todo se reduce a eso. Quería postillar solamente lo que había dicho Manuel, ¿no? Para más INRI. Y es que cuando salió Reino Unido
de Europa, efectivamente se hizo una campaña fuerte diciendo que, bueno, que las subvenciones pues se las daban a los extranjeros y demás, ¿no? O sea, y el caso sería el mismo, eso por una parte. Luego, por otra parte, esa hipocresía que hay en algunos líderes políticos de ciertos países del centro de Europa o del norte de Europa o del norte de Europa, mejor dicho, en cuanto hay muchas medidas allí sociales, también se gasta allí mucho dinero en medidas sociales, incluso puede ser que más que aquí se ingresa menos, como también dice a las arcas de la Unión Europea, como dice Manuel Tabas, y sin embargo luego somos nosotros quienes tenemos la culpa, y eso se puede comprobar con datos económicos objetivamente. Seguimos con todos ustedes y estamos hablando de Europa, ¿no? Saben ustedes que quizá este sea el momento en el cual Europa debería demostrar que está unida. Hay muchas diferencias y muchos intereses entre los países del norte y los países del sur, pero quizá este fuera el momento clave en el que podemos decir somos europeos, ¿verdad, Tony? Sí, desde luego, este para mí es el momento y donde, vamos, se va a demostrar si verdaderamente estamos unidos, si Europa, pues en la práctica y bueno, y para las situaciones difíciles nos podemos echar una mano o si quizás pues no nos podemos echar una mano. Pero vamos, yo creo que al final va a ser una herramienta y un elemento útil esta Unión Europea y vamos, que va a salir adelante a flote. Lo que pasa es que va a haber momentos tensos, va a haber momentos duros y de luego hay que tener, como decía, ¿no?, aquel presidente nuestro, talante, hay una palabra que no hay que olvidar, tanto de nuestros políticos como de los políticos ajenos, para tenderse la mano, para saber convivir y no achantarse tampoco. O sea, quiero decir, luchar cada uno por lo nuestro. Bueno, más que luchar por lo nuestro, ser justos, ¿no? Para unos para con otros países de la Unión Europea. Es lo que yo me refiero y lo que hay que hacer, no darnos palmaditas en la espalda y decir sí señor, sino, en fin, ya digo, reclamar cada uno lo suyo justamente, todo con datos objetivos, defendibles, pues como ya sabíamos y hemos comentado Manuel y yo, hay datos de aportación de todos los países que no son lo que parecen y que, en fin, hay que luchar por la Unión Europea y una forma de luchar es ser justos entre nosotros. Manuel Tabas. Eh, No puedo estar más de acuerdo contigo, Tony. Sí, es que es cierto, somos Europa y mientras estemos en Europa, pues somos europeos y entre nosotros tenemos que ayudarnos. Nadie tiene la culpa de la crisis sanitaria y por consiguiente la crisis económica que ha derivado el COVID-19. Es decir, desgraciadamente a los países que más ha afectado ha sido a España, ha sido a Italia y ha sido a Francia. Y eso no tiene la culpa a nadie. Perfectamente podía haber afectado a otros países. Por lo tanto, el que ahora necesitemos ayuda, los países del norte tienen que entenderlo, porque nosotros somos los más necesitados en este caso. De lo que has hablado del acuerdo del plan de ayuda que han llegado Merkel y Macron de 500.000 millones para la reconstrucción de Europa, son subvenciones no reembolsables, pero al fin y al cabo es un acuerdo de dos. Europa lo componen 27 países y esto tendrá que ir al Consejo de Europa y tendrá que ser aprobado. Indudablemente vamos a tener en contra al buen amigo de las finanzas holandesas y a Austria lo más seguro, pero yo creo que Alemania, con su canciller a la cabeza, es sensata y creo que va a entrar en razón y verá que vamos a necesitar, porque el problema es que tanto Italia como España como Francia ahora mismo es que tenemos la espada de Damocles encima de la cabeza. Es decir, si no saneamos nuestra finanza y si no recibimos ayuda, estamos abocados a una intervención y a un rescate y eso todavía yo creo que es mucho más peor. La verdad es que, bueno, hay un intento de ayuda con ese acuerdo o preacuerdo entre Francia y Alemania que indica también la voluntad de estos dos gobiernos, que no es el holandés ni el austriaco. Hemos recibido ya también a David, a ver si ahora tenemos más suerte con el sonido. David, cuando quieras. Bueno, vuelvo a decir lo mismo que viene diciendo mucho tiempo. La Unión Europea es un sistema económico, político y social que ayudaría al progreso de los países que pertenezcan, pero siempre y cuando exista el sentimiento o un objetivo común a alcanzar. Cosa que creo que últimamente, no sé si es porque a nivel mundial la política está más ajetreada o ha variado o es más variable, se ha perdido un poco el norte. El diario de Ana Frank lo refleja muy claramente. El norte tiene ese sentimiento, por así decirlo, como aquí conocemos, egoísta.
que lo que en un principio querían, que era que llegaran los ingleses para derrotar al nazismo, luego los quisieron echar. En fin, eran un poco egoístas, van a lo suyo y eso, quieras o no, todavía no, eso cala y hace que la Unión Europea a lo mejor no vaya en su camino. Es cierto que la presión que pueda ejercer Francia y España puede contrarrestar el peso de Alemania y de hecho hemos visto las presiones que esto España, Francia, Portugal e Italia, que incluso se pudo medio insinuar que a lo mejor el mercado del sur podría ser viable. Alemania ha cedido o se ha aceptado que vayan a donar $500 millones de euros a fondo perdido para los países más afectados por el COVID. Tengo cierto reparo, porque al fin y al cabo no es menos cierto que quizás solo sea un pliegue de Alemania para seguir controlando un poco económicamente lo que es la Unión Europea y no reflejar ese sentimiento de Unión Europea que debería de existir. Pero bueno, al fin y al cabo es un paso al que por lo menos haya accedido. Bien, pues felices de tenerte porque ahora por lo menos se te escucha. David, ¿quieres apostillar algo más? Sí, solo termina una cosa. España no puede volver a ser rescatada de las mismas maneras que hace 10 años o 12 años. Porque yo creo que la sociedad no lo podría resistir otra vez esa presión que sufrieron la clase media y la clase trabajadora. Muy bien, pues mientras seguimos intentando recuperar a Orlando Porras, que debe estar perdido allá en el campo, pues dejamos y cortamos este segundo bloque, pero volvemos con un tercer bloque. Así que hasta luego, señoras y señores, hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho.
Seguimos con todos ustedes en este último bloque de la tertulia ciudadana. Ya afortunadamente hemos recuperado a nuestro tertuliano Orlando Porras y también a David García, que hemos mejorado su sonido. Vamos con el tercer bloque y empiezo por Manuel Tabas. Las numerosas encuestas de los distintos medios de comunicación, absolutamente todos, de un extremo y de otro, valoran a los líderes políticos y si bien es verdad que todos los líderes políticos de este país suspenden, lo cual ya es muy, muy clarificador, no es menos cierto que el más valorado es el presidente Pedro Sánchez y el menos valorado el líder de Vox, Santiago Abascal. ¿Cómo lo veis, don Manuel Tabas? Pues la verdad es que en estas cosas de las encuestas y sobre todo las encuestas políticas, nada es verdad ni es mentira, sino del color del cristal y del medio en el que se hace. Por ejemplo, yo tengo aquí una encuesta... para no dejarme mal, yo lo he mirado estas valoraciones en todos los medios, empezando por la extrema izquierda y terminando por la extrema derecha. Correcto. Y todos coinciden en que todos suspenden y siempre gana el que más vota. La nota más alta es la del presidente Pedro Sánchez y la más baja de Santiago Abascal. Sí, excepto, por ejemplo, yo tengo aquí la encuesta que hizo el Instituto Nacional de Estudios Analíticos, INEA, que recogió Europa Express, donde el 68% de los españoles suspendían tanto al presidente del Ejecutivo como a su segundo, Pablo Iglesias. Y, sin embargo, la oposición también suspendía, pero dentro de los suspensos mejor valorado era el líder de Vox, Santiago Abascal. Bueno, déjame que yo matice otra vez. Estoy hablando de medios de comunicación, no de institutos. Perfecto. Medios de comunicación. Entonces, aquí tenemos el estudio de Metroscopia, que se hizo también, donde el 51% de los españoles suspenden a Pedro Sánchez. Pero lleva razón, está el barómetro. Lo último que se han hecho, el barómetro de Sigma 2 para Antena 3 y el barómetro de La Sexta, donde efectivamente los más valorados ha sido Pedro Sánchez. Pero, por ejemplo, Antena 3 dice que tanto PP y PSOE son los partidos que más votos ganarían en unas elecciones. Lo que sí están de acuerdo todos, excepto el barómetro mensual del Centro de Investigaciones, del CIS, es que el partido que peor sale es Ciudadanos, donde según las estimaciones perdería de los 10 diputados que tiene, perdería 6. Pero embargo, no estamos hablando, Manuel, que por favor vamos a centrarnos. No hablamos de los partidos ni de la intencionalidad de voto a los partidos. Estamos hablando de líderes políticos, la valoración de los líderes políticos. Es que te había dicho eso porque después, sin embargo, la mejor valorada es Inés Arrimada. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Es decir, por un lado, como política la valoran perfectamente los ciudadanos, pero políticamente después la castigan con su voto. Y sí, no tengo nada que decir, tanto PP como PSOE son los partidos que más votos ganan y el más valorado, indudablemente, en la última encuesta es Pedro Sánchez. La única peguilla, la del CIS, que la verdad es que es poco creíble para mí. David García. Bueno, por mi pueblo que mucho con su autor. Y el tubo en el rayo ciego es el rey. David, volvemos a tener problemas de sonido contigo, hijo mío. Vamos mientras se arregla con don Toni Marquina. Gracias por lo del don, ¿eh? Bueno, vamos a ver, yo, Julián, no quiero, vamos a ver, es que para abordar este tema yo lo veo bastante más complicado de lo que parece quizás. Es que, claro, si todos los políticos suspenden, yo, sinceramente, decir que todos están suspensos, pero que uno está menos suspenso que otro, es lo mismo decir que ese es el tuerto entre los ciegos. Y sinceramente, quiero traer a colación otro adagio popular, otro refrán, y es que mal de mucho, pues entiéndase. Bueno, a lo mejor hay que interpretarlo porque ese es el nivel que tenemos. Claro, pues ahí es lo que voy, que de eso hay que sacar una lección, yo creo, ¿no? Y es que a mí triste me parece que todos suspendan y que nuestra primera línea de fuego, la primera línea de clase política, no haya ninguna aprobado por la ciudadanía, sea de la encuesta que sea, o sea del instituto que sea, me da igual. Lo que se haya pero lo que se ha publicado, lo claro es que todos son suspendidos. Eso es porque, al parecer, todos tienen que mejorar algo según el pueblo. Y es una buena muestra de que la gente, para mí, que la gente vota y ha votado en estas elecciones, quizás y en otras tantas, a las únicas opciones que ven que pueden obtener representación y por tener un voto útil, ¿no? Pero que en realidad sin sentir lo que predican los partidos o lo que luego hacen sus cabezas dirigentes, que vaya usted a saber también, que habría que hacer más bien encuestas sobre ello para intentar solucionarlo.
Y por eso, desde este pequeño espacio que me brinda, gracias a Dios, y más televisión y Onda Cero Puerto Llano, por el bien del país y de los compatriotas, yo quiero pedir humildemente y respetuosamente a nuestros políticos, que ya que están en esos puestos, no porque nadie les obligue, sino porque ellos quieren, y el pueblo les ha dado esa oportunidad de ocupar esos cargos, pues yo lo que les pido es que de verdad escuchen lo que quiere la gente, que hagan análisis objetivos y cómo ven sus administraciones, que pisen calle y no tanto charlen ni pasillo del Congreso solamente, y que intenten mejorar, a ver si alguna vez, y ojalá alguien aprueba, que es que encuesta tras encuesta es suspenso, suspenso y suspenso, pero por favor, que alguien apruebe ya. Orlando Porras, bienvenido. Gracias, hombre. Me he perdido el punto número 2, lo había trabajado bien. Bueno, te dejo un minuto para el punto 2, venga. Bueno, pues el punto 2, lo que yo quería decir principalmente es que realmente tú preguntas que si Europa, que es el momento de crear en Europa. Yo creo que sí, no es el momento de que Europa cree en nosotros. Porque, para que te hagas una idea, si coges los datos, el otro día Francia y Alemania han solicitado una ayuda de 3/4 billón de euros para sufragar el problema del coronavirus que está afectando en las zonas más estrictas de cada país, o sea, no a cada país, sino, por ejemplo, en España el turismo, por ejemplo, en España la automoción, etcétera, etcétera, que es uno de los más. Pero indudablemente todo eso pasa por una serie de recortes muy importantes. Yo quería hablar que aquí lo que hay que pensar es en recortes que están hasta cuatriplicados, y lo sabemos todos, ¿no? Entre diputaciones, ayuntamientos, autonomías, gobierno central, etcétera, etcétera, y ministerios. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que Pedro Sánchez lo que hizo fue pedir 1,5 billones. Bajo los datos que da la opinión pública a nivel europeo, esto de lo que se trata es de intentar tapar todo este problema que tenemos, que hoy se traduce en 1,3 billones de euros, 1,3 millones de euros, la deuda más importante de la historia de este país, ¿entiendes? Porque, entre otras cosas, tenemos 23 ministros, tenemos 4 vicepresidentes, y ya no hablemos de asesores, gastos... No seas demagogo, que estás siendo demagogo, porque el tener más ministros o menos, con las cifras que estás diciendo, no significa nada. Lo que sí está... No, pero si no sí significa... Es que significa todo en general, todo en general. Yo te voy a escuchar, pero déjame que termine. Bueno, pero déjame que yo termine. Que ya te has pasado el minuto que teníamos para el Bueno, pues entonces es que si pero vamos a ver, estoy diciendo lo que no se puede ser demagogo. Yo no soy demagogo cuando digo la realidad. Estoy dando datos. Viene originado por la situación que estamos viviendo, pero es lógico, ¿no? ¿O no? Pero es que yo no estoy hablando solo de los ministros, tú me has dicho de los ministros. Yo te estoy hablando que hay gastos cuatriplicados en este país y hay que empezar a mirar esas cosas. Y Europa no nos va a dar nada porque lo que no está dispuesto es que aquí se tire el dinero a manos llenas. Es que aquí se han hecho recortes y se están haciendo los ERTES, hay 500.000 personas que no los han cobrado. Y los señores del gobierno en general, lo que hablas de gobierno, ¿me entiendes? Esos no han dejado de cobrar hasta la última peseta, idiotas. Entonces la gente no es idiota. En Europa no pueden decir, no, ahora toma, te arrimo 200 o 300.000 millones de euros para que sigas viviendo. Y tú, embargo, ni pagues ERTES, ni pagues ayudas, ni pagues nada. Y tú sigues en 7 coches viviendo de cine. O sea, eso es que hay que ponerse las circunstancias actuales. Y eso no es ser de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Hay que ser humano hoy. Y bueno, te respeto el minuto y paso al otro punto. Para mí, ¿qué te voy a decir? Yo en mi humilde campaña que hice cuando me presenté a la presidencia de Autonomía de La Mancha, una de las cosas que siempre dije es que no creía absolutamente en nada en la política. En los políticos actuales porque lo han transformado en un puro negocio. Y el que no lo ve así, pues será porque está ciego, ¿no? O sea, entonces a mí primero valorar un presidente que para mí, personalmente, para mí, no es mi presidente, para mí es el presidente de los socialistas, de los independentistas, de los alumnos de Chávez y Morales y de los que pisotean la bandera de España. ¿Me entiendes? Porque yo soy de esos españoles que lloro cuando Nadal, ¿me entiendes?, gana Roland Garros, o cuando Iniesta mete el gol del campeonato del mundo. Los demás solamente tú. Los demás no. Sí, no, todos, sí, todos sí. No, pero es que demagogia, vuelves a estar contento. No es demagogia, es realidad.
¿Me entiendes? Es de realidad. Yo no conozco ni un solo Porque político, porque si ni de esta es derecha, encuesta, ni de ¿por qué izquierda, que no mira, se alegre con las victorias de Nadal, por ejemplo. mira, Pues, vamos, bueno, de Nadal lo están poniendo a parir. O sea, y si no leen la prensa, porque dice que hay que ser más serios en un problema como este, si no leen la prensa, pues no lo sé. Pero a Nadal precisamente lo están poniendo, bueno, y a todo el que levanta. bueno, vamos a seguir. Hoy Déjame voy que a te diga que yo leo la prensa todos los días y todo Tú tipo eres una de persona excepcional y seguro No, que lloras no, por no Nadal, lo soy, no lo Iniesta soy, y por la Virgen de Gracia. No no me lo soy, extraña. ¿Me no lo entiendes? soy. Y por el día del voto y la vaca el voto y todo. Pero lo que te quiero decir es que Te si estás tú, desquitando, ¿eh? Te estás desquitando. no, si tú analizas todas estas encuestas o valoraciones, si tú cuentas que el Partido Socialista junto con Podemos y los independentistas son los que ganan las elecciones en este país, es lógico que ese salga con 5,5 y más si lo hace Tezanos, ¿no? Ahora yo cogería y le diría, vamos a ver, ¿y por qué no le hacen las encuestas a estos 500.000 que no han cobrado los ERTEs? Y eso no es de risa. A los ERTEs o a los familiares de los 50.000 muertos cuando han visto el entierro de Anguita, ¿me entiendes? Cosas como esas, o por ejemplo, bueno, miles de cosas. Y luego te voy a hacer la valoración que me dices de Santiago Abascal. Mira, Santiago Abascal, yo te voy a decir una cosa. Para mí no tiene más credibilidad que cualquiera de los políticos que hay actualmente. Totalmente. Pero lo que sí te digo es que a una persona que se le bloquea en todo, emisoras de radio, televisión, asuntos de Estado, en todo, una persona que representa a 4 millones de españoles se merece un respeto. Y hasta que no se lo den democráticamente, para mí te puedo asegurar que valorarlo a cero es lo más fácil del mundo. Bien, lo que está claro, querido Orlando, es que las encuestas, y vuelvo a la Mira, a pregunta, mí no me hables de encuestas, y vamos a ver, nos mira, sitúan como hablando de el mejor encuestas, valorado. Y posiblemente, si tú lo dices, sea excepcional, pero las encuestas no, nos yo no lo digo excepcional, yo digo lo que leo y lo que soy, lo que tienen veo que situar. de datos sensatos. Mira, datos sensatos, Joaquín. Le voy a dar Julián, perdona. paso a María Un Moore. momento, Juan, mira, una valoración del PIB. Déjame que hable yo, por favor, déjame que hable yo. Bueno, Vale, pero si me da el tiempo a mí, ¿no? digo que ahí tengo a María Moore, que se ha conectado a través del móvil, puesto que, como sabéis, hemos tenido que desconectar a David por el sonido. Así que, María, estamos hablando sobre la valoración de los líderes políticos y estamos diciendo que evidentemente todos suspenden, y esa es la categoría de los políticos que tenemos, pero que en todas las encuestas que hacen los medios de comunicación, que hay que matizar, todas dan como más valorado a Pedro Sánchez y menos valorado a Santiago Abascal. María Moore, buenos días, ¿y qué opinas? Hola, buenos días y bueno, gracias por esta oportunidad. Voy a entrar, en fin, en este debate que tenéis tan apasionado con respecto a los líderes políticos. A ver, yo no soy muy objetiva, pero voy a intentar serlo. Yo creo que ahora mismo es cuando realmente se va a ver la talla y el nivel de cada uno de los políticos, porque en tiempos de bonanza, bueno, todo es fácil, ¿no? Pero ahora que estamos en esta situación tan grave, además tan novedosa, tan poco, no sé, que se nos ha venido encima, ¿no? Es como una avalancha, ¿no? Una luz que nos ha venido encima sin casi darnos cuenta. Es muy importante tener personas que estén como líderes políticos que den la talla. Y bueno, pues el panorama así en general, yo creo que ahora mismo sería el momento para dejar, como se les llena la boca en muchas ocasiones, apartar esas ideologías, apartar ese partidismo, ¿no? Esas ideas tan partidistas y pensar en España. Y cuando digo pensar en España no es pensar en tu autonomía, ¿no? Ni en tu espacio, en tu pequeña ciudad, en tu municipio, no. Es pensar en este país que está pasando por una situación pues quizá de las más graves, ¿no? Que yo por lo menos conozca. Y es importante que haya unión. Muchas veces se les llena también la boca de los pactos de Estado. Pues ahora es el momento más oportuno para crear esas alianzas y para hacer realmente un pacto de Estado contra el COVID, contra la crisis, contra como queramos llamarle o denominarle, pero donde tenemos que dar lo mejor cada uno desde nuestra posición, nuestra postura ideológica y dejar a un lado esas siglas. Pero no estar contaminando a la gente, que también
es algo en fin, que se está viendo. Por un lado, se contamina desde las propias instituciones, que están contaminadas porque están utilizando las instituciones como altavoz ideológico y partidista, y por otro lado, no contaminar tampoco a las personas, sino dar esa imagen de unidad que es tan necesaria para seguir confiando en esa política y en esos políticos que de verdad que necesitamos que estén a la altura de las circunstancias que ahora mismo son quizá las más horribles que hayamos podido ver. Sobre todo, hablo desde mi punto de vista y desde mi generación. Yo creo que no he visto una situación más grave que la que se está viendo ahora. Marian, aprovechando que te tenemos aquí y que solo puedes estar unos minutos, me gustaría saber tu opinión acerca del primer punto que nos tuviste y cómo valoras que ese estado de alarma se va a alargar en 15 días, no en un mes como quería Pedro Sánchez, sino en 15 días gracias a, en cierta forma, la presión del Grupo Ciudadanos y de Inés Arrimadas. Yo creo que se está abusando de este estado de alarma porque con esta situación se están llevando a cabo algunas actuaciones que no se corresponden con el estado de crisis. Es decir, hay una legislación que se está publicando, que se está elaborando, que no tiene que ver con el estado, con la situación de crisis y que se está aprovechando la oportunidad. Yo creo que no se puede estar en un estado de alarma permanente, porque además es más un estado de excepción más que de alarma. Tenemos que mirar hacia otros países. Necesitamos tener información, necesitamos participar. Ahora mismo están el portal de transparencia suspendido, todos los órganos de participación no se pueden convocar, aunque realmente sí se podrían, porque estamos viendo como si en algunas ocasiones vía telemática se están poniendo todos los mecanismos, ¿no?, de participación de algunos órganos en funcionamiento, pero no se puede tener un estado de excepción permanente y es necesario que todos los mecanismos de lo que es el sistema democrático estén a pleno funcionamiento, porque ahora es importantísimo el tener muy informados a la población, porque todo lo que sea no informar es algo que ya tienes que adivinar y que puede ser sospechoso. Y por lo tanto, para evitar esas sospechas, hay que informar, hay que utilizar esos portales de la transparencia, hay que decir, y sobre todo previamente hay que contar con los otros grupos políticos antes de tomar decisiones. Y todo esto se está haciendo bajo el paraguas, ¿no?, del estado de alarma. Y bueno, esto está dando, sobre todo, genera mucha desconfianza, no solo hacia el gobierno, sino hacia las propias instituciones. Pues, Marian, suena tu voz magnífica, el sonido magnífico. Sabemos que estás... Como siempre. Porque estás con el móvil, no estás con el ordenador. Así que muchísimas gracias por tu intervención. Si quieres dejarnos, te damos licencia para que nos dejes. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, que encantada de poder estar con vosotros. Es un lujo estar en esta tertulia y os voy a seguir porque me parece que los temas son muy interesantes. Y nada, aquí estoy como siempre a vuestra disposición. ¿No me gustaría estar donde estás tú? Bueno, tú te veo muy bien. Por el puente que hay detrás, te lo digo por el puente que hay detrás. A mí me recuerda la silla. Muchísimas gracias. Es un fondo virtual. Muchas gracias, Julián. Nada, gracias. Yo creo que, señoras y señores y amigos tertulianos, este es el momento en el cual los auténticos políticos, esos políticos que queremos tener y deseamos tener, tienen que dar la talla. Es decir, el que hoy no sepa y no esté a la altura, evidentemente va a quedar marcado para siempre. ¿No pensáis así, Manuel Tabas? Pues sí, indudablemente hay que estar a la altura y, como bien ha dicho Marian, lo que tiene que haber es pactos de Estado y recordar que efectivamente hay un equipo que gobierna y un presidente que gobierna que ha sido democráticamente elegido, pero también hay una oposición que puede gobernar mañana o pasado mañana y que entre los dos tienen que unirse y tirar para adelante y remar juntos. Y solamente sin quitar ni querer dar razones a nadie, sí tengo que decir que Orlando lleva razón en cuanto a los políticos. Aquí el problema que tenemos demasiados políticos. Hay 400.000 políticos entre asesores y cargos de confianza, que doblamos a Italia y a Francia, que tienen 200.000, y Alemania solo tiene 100.000. Sobran muchos políticos.
es que no y que solo queden los los políticos buenos, los políticos que remen juntos y los políticos que piensen en España y sean estadistas. Tony Marquina. Voy a empezar por donde ha acabado Manuel Tabas. Yo también estoy de acuerdo con que hay muchos cargos directivos de libre designación que no se sabe muy bien cuál es su función ni su cometido, pero que ahí están y que cobran a efectos económicos de las arcas del Estado y que, bueno, pues es una cosa cuanto menos revisable. En cuanto a las estadísticas y las encuestas, pues me gustaría recordar a los oyentes y a los televidentes aquella frase que popularizó Mark Twain, que en cuanto a las estadísticas, pues, sobre las mentiras, ¿no? Que decía que solo hay 3 tipos de mentiras: las mentiras, malditas mentiras, y las estadísticas. Pues una cosa así. Y quería decir, a colación de lo que había traído además Marian, que ella decía, estoy en desacuerdo, que decía que esta situación es nueva y lo hablamos otro día, pero solamente por reafirmarme, ¿no? Que bueno, que la palabra epidemia no es una palabra que haya surgido con el coronavirus, que estaba de antes. Lo que pasa que no sé por qué nos hemos confiado y el Estado se ha confiado y el sistema sanitario, bueno, no el sistema sanitario, las administraciones que lo gestionan, se ha confiado en que, prepotentemente, en que esto no iba a volver a pasar cuando tenían que haber previsto, y ahí el fallo. Y también difiere un poco en cuanto con Marian, puesto que por lo menos en cuanto al control de esta epidemia, no es que esté en desacuerdo, porque sí es cierto que debe haber un mando único y una coordinación a nivel nacional, evidentemente. Pero yo creo que cuanto a lo que es el control efectivo, a la práctica sí que se tiene que hacer sobre todo a raíz de lo local e incluso a raíz propia personal de lo familiar, que había que actuar, como ya digo, de esa forma local para luego actuar en global, que yo creo que es como en la práctica luego quizás Orlando. pueda fluir. Orlando Porras. Mira, vamos a ver, me da verdadera pena, o sea, me da mucha tristeza que se haya demostrado y se esté demostrando cómo la política también está por encima de la pena y del dolor de la gente, ¿sabes? Da verdadera vergüenza ver el Palacio del Congreso con los 4 o 5 que van y ver que son insultos, enfrentamientos, amenazas, etcétera, etcétera. O sea, es vergonzoso que hayamos llegado a que nuestros políticos no hayan sido capaces ni que en el propio dolor del ser humano les una. O sea, eso es lo más despreciable que está pasando por encima de todo. ¿Me comprendes? O sea, aquí ya no hablo de valoraciones, porque aquí te hacen unas valoraciones como que en marzo el 37% de la ciudadanía estaba contento con su economía, en abril el 69% y en mayo el 71%. O sea, eso es de locos, eso es de... Sí, o sea, hoy en España el 71% de los españoles está está contento con su economía. Pero por Dios, pero si hay miles de autónomos y pymes que no van a volver a abrir las empresas con sus trabajadores, que lo sabemos todo, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo... Llevas razón en que todavía siguen una gran parte de los trabajadores. Mira, ya no te hablo, Julián, ya no te hablo de derecha, de izquierda ni de centro. Son todos exactamente igual. Esa amenaza. Que te estoy diciendo, Orlando, que llevas razón en que todavía hay a estas alturas una gran cantidad de trabajadores afectados por el TEC que no han cobrado. No, y muchos, y otros. Pero no hablo solo de los cobrados, son también del que no tiene la panadería, del que tiene la ferretería, del que sabe que le va a costar muchísimo salir adelante. ¿Me entiendes? Es que eso es real y el que no lo quiera ver es porque está ciego. O sea, esto no sabemos hasta cuándo va a durar. Entonces, por lo menos los políticos, lo primero que tendrían que dar es ejemplo. Y ya no te hablo de gastos, porque Tony dice de los gastos que hay de sueldo, que son lo de menos. O sea, es el gasto general que moviliza al gobierno y a todos, ¿me entiendes? O sea, coches, comida, viaje, gasolina, dieta, etcétera, etcétera. Pero por lo menos tener la dignidad de unirse para intentar solucionar la pena que hay en este país. Nos tenemos que ir. Esta parte es la más interesante, pero siempre ocurre así. Cuando llega lo interesante nos tenemos que ir. Esto es Murphy. Bueno, pues don Manuel Tabas, muchísimas gracias por una semana más. Gracias a ti, gracias a vosotros y encantado de estar. Don Tony Marquina, muchísimas gracias una semana más. A vosotros, vosotras siempre. Don Orlando Porras, muchísimas gracias una semana más, aún así con las incidencias técnicas que hemos tenido. Muchísimas gracias. Bueno, dame medias gracias nada más, porque hoy me perdió medio partido. También agradecemos a cobre menos. Y a David. Es verdad, oye, no me vayas a quitar del sueldo la mitad hoy.
Han estado con nosotros también Marian Moore y David García, y también ha estado trabajando 3 compañeros aquí para que esto salga lo mejor posible. Bueno, Perdona, un inciso. Fernando, lo siento y muchas gracias. Sé que te has volcado en que pudiera entrar en el punto número 2. Han manejado mi ordenador. Fernando, Pedro y Pepe, que son los que han estado trabajando. Muchísimas ¡Córtalo! gracias. Corta, que estás metido en mi ordenador, Fernando. Dios mediante, el próximo miércoles tendremos la última tertulia por videoconferencia y posteriormente ya en el mes de junio estaremos de forma presencial, aunque sea con mascarillas y guardando las distancias. Que sean felices, que lo pasen bien y hasta entonces. Adiós. Adiós. Hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.